En este edificio de North Miami le cayó $134,000 a cada dueño. En Aventura, una torre pidió hasta $400,000 por apartamento. Una pareja de jubilados recibió una cuenta de $224,000 y no la pueden ni pasar al comprador. En Palm Beach, 72 de cada 100 edificios no cumplen con la ley nueva, y en toda la Florida, cuentas de $100,000 a $400,000 están llegando de golpe, en un solo papel. Esto no es la cuota del carro, compa, es más de lo que muchos pagaron por el apartamento entero. Hoy te muestro 10 edificios y zonas de Florida donde ser dueño de un condo se volvió una trampa que te expulsa por ley. Empezamos con el número 10. Número 10. Florida, el estado completo. Vamos a arrancar viéndolo desde arriba, con el mapa entero de la Florida. Porque antes de meternos edificio por edificio, tienes que entender el tamaño de esto, hombre. Compraste un condo aquí y sobre el papel todo cuadraba. La hipoteca calculada, el pago mensual dentro del presupuesto, el mar a 3 cuadras, la palmera en la entrada. Firmaste, respiraste y pensaste que ya estabas del otro lado. Y ahí está el detalle que nadie te sienta a explicar. La hipoteca es solo la mitad de lo que te va a costar ese apartamento. Hay una segunda parte de la cuenta que no está fija como la hipoteca. Esa crece sola, se mueve sola, y a nadie se le ocurre enseñártela cuando estás firmando emocionado. Fíjate lo que dicen los datos de Governing Docs, que analizaron 38 estudios de reservas de edificios de la Florida. El 26% de las asociaciones están críticamente por debajo del 30% de fondos. O sea, 1 de cada 4 edificios llegó al momento de arreglar el techo, la estructura, la plomería, y la alcancía estaba casi vacía. ¿Y de dónde sale el dinero cuando la alcancía está vacía? De tu bolsillo, de golpe, en una cuota especial. Y hablamos de números que dan miedo. Cuentas que van de $100,000 hasta $400,000 por apartamento, según Governing Docs. Cerca de 900,000 unidades en todo el estado están bajo inspección obligatoria. La cuota mensual, que antes era de $600 a $900, se disparó a rangos de $1,400 hasta $3,500 al mes en muchos edificios. Saca la cuenta tú mismo. Eso es una segunda hipoteca disfrazada de mantenimiento. Y aquí viene lo que de verdad te cambia la vida. Hace 5 o 6 años, un jubilado compraba su condito frente al mar precisamente porque era lo barato de mantener. La H o a razonable, la vida tranquila, la pensión alcanzaba. Hoy ese mismo señor recibe un papel que le exige el precio de un carro nuevo, de una sola vez y sin manera de pagarlo a plazos cómodos. Eso ya no es un gasto pequeño, brother. Eso es la operación de la rodilla que no se hizo. Es el viaje a ver a los nietos que se canceló. Es el ahorro de toda una vida que se evapora en un solo cheque. La gente se equivoca porque mira solo la hipoteca al comprar. Ve el precio del apartamento y arma el presupuesto en la cabeza, sin preguntar cómo estaba la reserva del edificio, ni cuánto subió la H o A en los últimos 5 años. Antes de enamorarte del precio bajo de un condo, no calcules la hipoteca. Calcula el costo real de mantenerlo, porque ese costo puede ganarle a la hipoteca misma. Y esto apenas es el promedio del estado. Ahora bajemos al piso, edificio por edificio, para que veas los nombres y las cuentas de verdad. Seguimos. Número 9. Número 9. Condado de Palm Beach. Nos movemos hacia el norte, a Palm Beach. Y checa esto porque aquí el problema no es un edificio, es casi todo el condado. Palm Beach siempre se vendió como lo elegante de la Florida, lo tranquilo, las torres bonitas frente al agua, donde uno se imaginaba pasando la jubilación sin apuros. Y todavía se ve así por fuera, por eso mucha gente sigue comprando aquí pensando que compró estabilidad. Pero fíjate en el número que casi nadie menciona. Según los datos de Price Panic y el conteo de Condo Vultures con la Asociación de Realtors de Miami, el 72% de los edificios de Palm Beach no cumplen con el estudio estructural de reservas, el famoso SERS. Léelo despacio. 72 de cada 100. O sea que si tú apuntas a 10 torres al azar en este condado, 7 todavía no tienen los fondos ni el papeleo en orden para los arreglos que la ley ahora exige sí o sí. ¿Y por qué eso te importa a ti como dueño? Porque un edificio que no cumple es un edificio que en cualquier momento te manda la cuota. La ley SB4D, junto con la HB 913,
cerró la puerta a partir del 1 de enero del 26. Antes los vecinos podían votar para no ahorrar, para dejar la reserva vacía y mantener la mensualidad baja y bonita. Eso se acabó. Ahora es obligatorio fondear 8 componentes estructurales, y el edificio que pasó 20 años pateando el arreglo, ahora lo tiene que pagar todo junto. Piénsalo en la vida real. Hace 10 años, ser dueño en Palm Beach significaba una H o acómoda, porque medio condado estaba votando para no ahorrar. Todos contentos, la mensualidad baratita. Hoy esa fiesta se acabó, y llegó la factura de 2 décadas de tapar el sol con un dedo. Y lo más absurdo es que los que jugaron limpio, los edificios que sí ahorraron, esos aguantan el valor, pero los que se hicieron los locos ahora arrastran a sus dueños al abismo. Si vives en un edificio de estos, o estás mirando comprar en Palm Beach, esta es la tarea. Pide el reporte Sears antes de hacer cualquier oferta, y revisa el porcentaje de fondos de la reserva. Si está debajo del 50%, la cuota especial es probable. Debajo del 30%, es casi segura. Y una pregunta que te dejo para los comentarios. ¿Tú sabes en qué porcentaje está fondeada la reserva de tu edificio ahorita mismo? Porque la mayoría de la gente nunca lo revisó, y ese número decide si duermes tranquilo o no. Seguimos por la costa. Número 8. Número 8. Condado de Broward. Bajamos un poquito a Broward, el condado de en medio, entre Miami y Palm Beach, donde viven cientos de miles de familias trabajadoras que escogieron un condo justamente porque era la opción sensata, más barato que una casa, cerca del trabajo, el mantenimiento por cuenta de la asociación. La neta, para mucha gente de nuestra comunidad, un condo en Broward era el sueño hecho a la medida del bolsillo. Y aquí está la trampa, que es la misma canción pero con otra cifra. Según los datos de Price Panic, el 59% de los edificios de Broward no cumplen con el CERS, casi 6 de cada 10. Es decir, que más de la mitad del condado está caminando sobre una cuenta que todavía no llegó, pero que viene en camino, porque la ley ya no perdona. Lo que hace esto tan cruel es que el condo se vendía como lo predecible, lo sin sorpresas. Tú pagabas tu mensualidad y sabías exactamente cuánto te costaba el mes. Esa era toda la gracia. Ahora esa promesa se rompió. La parte del gasto que no está fija, la que crece sola, se convirtió en el monstruo del cuarto. Los seguros en la Florida cuestan 2 o 3 veces el promedio del país, y las asociaciones que nunca ahorraron para eso ahora reparten la factura entre todos. Traduce eso a una familia real. Una pareja que compró su condo en Broward para que la mensualidad les dejara aire para ayudar a los hijos, para el mercado, para un respiro. De repente la H o asalta, y encima les avisan que viene una cuota especial de decenas de miles de dólares para arreglar el edificio. Ese dinero no existía en el presupuesto. Nadie lo puso ahí porque al comprar solo miraron la hipoteca. Y ahí está el error clásico, brother. Calcular el pago de la hipoteca y olvidarse por completo de preguntar cómo venía creciendo la H o A y qué tenía la reserva. Y ojo con otra cosa que casi nadie sabe. La gente cree que si le cae una cuota, la puede pasar al que compre. Falso en muchos casos. La cuota se queda pegada al dueño actual. Antes de comprar en Broward, mi tarea para ti es simple. Pide las minutas de las juntas de los últimos 2 años y busca la palabra assessment. Si aparece repetida, ya sabes lo que se cocina. Si esto te está abriendo los ojos, quédate conmigo hasta el final, porque los números solo se ponen más gruesos. Nos vamos al corazón del problema, número 7. Número 7. Miami-Dade, el condado. Y aquí llegamos al epicentro, compa. Miami-Dade, el condado más caliente, el más soñado, donde el condo frente a la bahía era el símbolo de que lo lograste. Todo el mundo quería un pedacito de esto, y por eso los precios subieron 100% desde el 2019 en algunos edificios. Comprar aquí se sentía como comprar un boleto ganador. Pero mira este dato, que es de los más pesados del video. Según Governing Docs y reportes de CBS, el 56% de los edificios de Miami-Dade fallaron el plazo del Sears para el 2026. Más de la mitad. En el condado más caro, más deseado y más lleno de torres viejas de la Florida, la mayoría de los edificios llegó tarde a la cita con la ley. Y llegar tarde aquí no es una multa de tránsito, es una bomba de tiempo financiera. Déjame darte los números concretos de este mismo condado, porque no son inventos.
Hay edificios en Miami-Dade repartiendo cuotas de $50,000 por apartamento, según reportes de CBS y Governing Docs. Otro edificio, el Weinberg, le cayó a sus dueños con $30,000 por unidad. Y esos son de los suaves, brother. 50,000, 30,000, de un solo golpe, para gente que ya tenía su vida cuadrada. Ahora, la parte humana, que es la que duele. Miami-Dade tiene más de 1 millón de condos viejos, torres levantadas antes de los años 90. Muchos de esos apartamentos son de jubilados de nuestra comunidad, gente que trabajó 40 años, juntó su lana y compró su condito para descansar viendo el mar. Hace 10 años eso funcionaba. La HOA era manejable, la pensión alcanzaba y la vida era tranquila. Hoy ese mismo señor de 75 años recibe una carta que le pide $50,000 que no tiene, y la única salida que le queda es volver a trabajar o vender corriendo. Eso no es un mercado, eso es una expulsión con papel membretado. Y no te dejes engañar por el precio bajo de reventa. Cuando veas un condo viejo en Miami-Dade sospechosamente barato, no pienses qué ganga. Pregúntate, ¿qué me están escondiendo? Casi siempre ese descuento es el edificio avisándote, sin palabras, que la cuota viene en camino y el dueño quiere salir corriendo antes de que llegue. La gente se equivoca comprando el precio y heredando la deuda. Antes de firmar cualquier condo en este condado, exige ver el estatus del CIRS y el estudio de reservas. Si no te lo quieren mostrar, esa negativa ya es tu respuesta. Y dime en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya tenido que vender su condo de retiro por una de estas cuentas? Porque son más de los que crees. Seguimos. Número 6. Número 6. Miami-Dade, edificio Weinberg. Nos quedamos en Miami-Dade, pero ahora nos paramos frente a una torre con nombre y apellido, el Weinberg, porque a veces hay que dejar el mapa grande y ver un solo edificio para entender de qué tamaño es el golpe. Por fuera, una torre más de Miami, de esas de concreto de los años buenos, con su lobby, su piscina, sus vecinos que se saludan en el ascensor. Nada que te haga pensar que adentro hay una cuenta esperando. Y ahí está lo que te decía, la parte peligrosa del condo nunca está a la vista. Al Weinberg le cayó una cuota especial de $30,000 por apartamento, según reportes de CBS. $30,000 que hay que sacar de donde sea, para dueños que hicieron sus cuentas contando con la hipoteca y la HOA de siempre, no con un cañonazo de $30,000 de la nada. Déjame ponértelo en perspectiva, porque $30,000 suena menos al lado de los $400,000 que vamos a ver más adelante, pero no te confundas. $30,000 es, para una familia trabajadora, el enganche completo de otra propiedad. Es el carro pagado de contado. Es el fondo de emergencia de años enteros. Y te lo piden no en cuotitas cómodas, sino como parte de un plan para tapar décadas de mantenimiento que el edificio nunca ahorró. ¿Por qué nunca ahorró? Porque antes la ley dejaba que los vecinos votaran para no meterle a la reserva, para mantener la mensualidad bajita y que todos estuvieran contentos. Esa cuenta llegó, y llegó completa. Y aquí viene el kicker que casi nadie calcula. La mensualidad de estos edificios saltó de los $600 a $900 de antes, a rangos de $1,400 hasta $3,500 al mes en muchos casos. O sea que además del golpe único de $30,000, el dueño se queda con una mensualidad que puede haberse duplicado o triplicado para siempre. Ese jubilado ya no está pagando por vivir tranquilo, está subsidiando el descuido de 20 años. La gente que compra en torres como el Weinberg se fija en el precio de reventa, que a veces baja y parece atractivo, y no pregunta lo único que importa. ¿Cuánto es la mensualidad hoy y cuánto era hace 3 años? Ese salto te cuenta toda la historia. Antes de emocionarte con un condo de precio suave en Miami-Dade, pide el historial de la HOA de los últimos 3 años. Si ves que se disparó, es que el edificio ya entró en modo pagar lo que no se ahorró, y tú serías el próximo en la lista. Y si este tipo de datos te está sirviendo para no caer en la trampa, dale seguir al canal. Aquí desmenuzamos estas cuentas sin adornos. Nos movemos. Número 5. Número 5. Miami-Dade, edificio de $50,000 por unidad. Seguimos en Miami-Dade porque este condado da para varios pisos de esta historia. Y ahora nos paramos frente a otro edificio del mismo condado donde la cuenta subió de escalón.
$50,000 por apartamento, según reportes de CBS y Governing Docs. Es la misma película, el mismo condado, pero cada torre tiene su propio número, y este ya es de los que te quitan el sueño. Lo que quiero que entiendas es por qué estas cifras varían tanto de edificio a edificio. 30,000 aquí, 50,000 allá, 400,000 más adelante. No es al azar, hombre. Depende de dos cosas: qué tan viejo está el edificio y qué tan vacía dejaron la reserva. Un edificio que ahorró disciplinadamente reparte una cuota chica o ninguna. Uno que se pasó 20 años votando para no meterle a la alcancía, ahora reparte 50,000 por cabeza. La ley SB4 no inventó el problema, solo prendió la luz y obligó a pagar la fiesta que ya se había tenido. Y aquí está el detalle que amarra todo con la vida real. $50,000 por unidad, en un edificio con, digamos, 100 apartamentos. Son $5 millones que los vecinos tienen que juntar entre todos. ¿Y qué pasa con el vecino que no los tiene? Porque siempre hay varios que no los tienen. Ese vecino se atrasa, la asociación queda corta, y a veces suben la cuota de los demás para cubrir al que no pudo. O sea que el problema de tu vecino se vuelve tu problema. Así de amarrado está esto. Piensa en quién vive en estas torres. Mucha de nuestra gente que llegó a Miami hace décadas, trabajó duro, y su gran logro fue ese condo. No son millonarios, son familias que estiraron cada dólar. Y ahora el Estado, a través de esta ley, les dice: paga 50,000 o vende. Y vender tampoco es fácil, porque el comprador ve la cuota pendiente y sale corriendo. O el banco ni siquiera le presta si el edificio está en la lista negra. Es una ratonera de 3 salidas, y las 3 salen caras. El error más común aquí es pensar: yo compro barato ahora que están bajando los precios de los condos viejos, y me hago rico. Los datos de Governing Docs muestran que los condos de más de 30 años cayeron 19% en valor desde el 2023. Suena a oportunidad, ¿verdad? Pero esa caída no es una ganga. Es el mercado avisándote que ahí adentro hay una cuenta pendiente que hereda quien compra. Antes de cazar el condo viejo barato en Miami-Dade, calcula: precio bajo más cuota especial más mensualidad triplicada. Haz esa suma completa y verás que la ganga desaparece. ¿Tú comprarías un condo barato sabiendo que puede traer 50,000 de deuda pegada? Dímelo abajo. Seguimos subiendo. Número 4. Número 4. North Beach / Surfside, zona. Ahora nos vamos a la arena, a la zona de North Beach y Surfside, la franja donde todo esto empezó, la costa que se volvió el símbolo de por qué existe esta ley. Aquí el mar te pega en la cara apenas abres la ventana, y por eso durante décadas fue de lo más codiciado de la Florida. Un condo aquí era estatus, era brisa, era la postal de la jubilación perfecta. Todavía se ve hermoso, y por eso sigue siendo peligroso. Porque en esta zona las cuotas especiales van de 50,000 hasta $150,000 por apartamento, según los datos de Price Panic. Y aquí aparece un giro que tienes que grabarte. Los condos que ya arrastran una de estas cuentas se están revendiendo con descuentos de $100,000 a $120,000. O sea que el vendedor prefiere regalar $100,000 de precio con tal de zafarse de la cuota. Piénsalo, hombre. Si alguien te tumba 100,000 del precio, no es tu día de suerte. Es que la cuenta que viene atrás es peor que ese descuento. Y ese es justo el veneno de esta zona. La costa donde el mar es más bonito es también donde el edificio se desgasta más rápido. La sal, el viento, la humedad se comen el concreto y las varillas. Por eso la ley pisa más fuerte aquí, con inspecciones a los 25 años para edificios cerca del agua, en lugar de 30. Lo que te hizo comprar, la cercanía al mar, es exactamente lo que dispara la cuenta. Es una ironía que cuesta cientos de miles. Traduce esto a la vida de alguien real. Una persona que compró su condo frente al mar en Surfside hace 15 años pensando que se lo dejaba a sus hijos como herencia. Hoy ese apartamento, en vez de herencia, viene con una cuota de $150,000 pegada. La herencia se volvió una deuda. Y si el dueño quiere vender para escaparse, tiene que rebajar 100,000 o más, porque nadie compra encima de esa cuenta. El sueño frente al mar se convirtió en la cosa más difícil de soltar. La gente se equivoca de dos maneras aquí. Los que compran ven el descuento de 100,000 y creen que ganaron la lotería, sin preguntar por qué el dueño anterior salió huyendo. Y los que ya son dueños nunca leyeron el estudio de reservas ni previeron que un edificio pegado al mar iba a necesitar reparaciones carísimas.
Antes de comprar frente al mar en la Florida, la regla de oro es esta. Mientras más cerca del agua, más agresiva la inspección y más gorda la posible cuenta. Calcula el mantenimiento, no la vista. Y si vives cerca de esta costa y ya viste subir estas cuentas con tus propios ojos, cuéntanos en los comentarios lo que estás viendo en tu edificio. Nos vamos a Palm Beach otra vez, pero ahora con nombre propio. Número 3. Número 3. Williams Island, Aventura. Subimos a Aventura, a un nombre que suena a lujo puro. Williams Island. Le decían la Riviera Americana, torres elegantes, marina privada, la clase de lugar donde uno se imagina que los problemas de dinero no existen. Comprar aquí era anunciarle al mundo que llegaste. Y precisamente por eso el golpe que te voy a contar es tan brutal, porque le pegó a gente que creía estar blindada. En Williams Island, las cuotas especiales llegaron a $224,000 por apartamento, según Governing Docs y reportes de Local 10. Léelo de nuevo, $224,000 de una sola cuenta en un solo apartamento. Eso es más de lo que cuesta una casa completa en muchos estados del país. Y no le cayó a especuladores, le cayó a jubilados que pensaban pasar sus últimos años tranquilos frente a la marina. Y aquí está el detalle que hace hervir la sangre. Los reportes cuentan el caso de una pareja de jubilados en este complejo, los Connetts, A quienes les cayó una de estas cuentas gigantes. Pusieron su apartamento a la venta para escaparse. ¿El problema? Que la cuota de Williams Island no se le puede pasar al comprador, se queda pegada a ellos. Así que están atrapados. No pueden pagar los $200,000 y no pueden vender para librarse porque la deuda los persigue. Es la definición exacta de una ratonera de lujo. Piénsala con calma, porque esto es lo que más asusta de todo el video. Toda la vida nos vendieron que el condo de lujo era la inversión segura, lo que aguanta cualquier crisis, lo que le dejas a tus hijos. Y resulta que en el edificio más elegante te pueden mandar una cuenta de $224,000 que no puedes pagar ni traspasar. El lujo no te salvó. Al contrario, entre más viejo y más grande el edificio de lujo, más caras las reparaciones y más gorda la cuota que reparten. En Aventura hubo edificios con partidas de $700,000 solo en jardinería, según los reportes. $700,000 en plantas. Ese despilfarro histórico ahora lo paga cada dueño. El error mortal aquí es creer que el lujo te protege del riesgo estructural. No te protege, lo multiplica. La gente compra en torres de lujo mirando el mármol y la marina, sin preguntar cuánto tiene la reserva ni qué edad tiene el concreto. Antes de comprar en un edificio de lujo en la Florida, exige el estudio de reservas igual o más que en uno modesto, porque aquí las cuentas no vienen en miles, vienen en cientos de miles. Y una pregunta directa para ti. ¿Tú creías, como casi todos, que el condo de lujo era la inversión más segura? Porque los Connetts también lo creían. Seguimos, número 2. Número 2. Mediterranean Village, Aventura. Nos quedamos en Aventura, a unas cuadras nada más, en Mediterranean Village. Y prepárate porque este es el número que rompe todos los récords del video. Otra torre de las que se venden como el paraíso. Arquitectura elegante, ubicación premium, el tipo de dirección que impresiona cuando la dices. Por fuera, la vida perfecta. Por dentro, la cuenta más grande que vas a escuchar hoy. En Mediterranean Village, las cuotas especiales llegaron hasta $400,000 por apartamento, según Governing Docs, Brosda y Bentley, y los reportes locales. $400,000. Deja que ese número aterrice. Hay familias en todo Estados Unidos que compran una casa entera, con patio y garaje, por menos de eso. Y aquí es lo que te piden solo para arreglar el edificio donde ya eres dueño y que ya pagaste. Y para que veas el nivel de descontrol, los reportes detallan partidas absurdas dentro de estas cuentas. $700,000 solo en jardinería, por ejemplo. $700,000 en plantas y paisajismo, repartidos entre los dueños. Cuando ves ese tipo de renglón, entiendes que aquí no solo hubo mantenimiento diferido, hubo décadas de manejar el edificio como si el dinero nunca se fuera a acabar. Y ahora la fiesta la paga cada propietario con su ahorro de toda la vida. Vamos a la vida real, porque detrás de esos $400,000 hay personas. Imagínate que compraste tu apartamento aquí por, digamos, $300 o $400,000 en su momento. Contento.
y ahora te llega una cuota especial que iguala o supera lo que pagaste por el apartamento entero. Es como si te dijeran, paga otra vez tu casa, completa, de un solo cheque, o vete. Esa es la emoción que nadie te advirtió, la cuenta de mantenimiento más grande que el valor de lo que compraste. Y como en el caso vecino, muchas de estas cuotas no se pueden pasar al comprador, así que estás amarrado. El error de fondo, y esto aplica a toda la Florida, es entrar a un edificio viejo de lujo mirando el precio de compra, y jamás el estado de la reserva. La ley SB4D y la HB 913 cerraron a la azada el 1 de enero del 26. Ya no se puede votar para no ahorrar. Así que estas bombas van a seguir estallando edificio por edificio. Encima, Fannie Mae mete a los edificios que no cumplen en una lista negra, cortándole la hipoteca al que quiera comprar, lo que hunde todavía más el valor. Antes de comprar cualquier condo con más de 3 décadas en la Florida, haz una sola pregunta que vale por 1000. ¿Cuánto tiene la reserva y hay cuota especial en camino? Si no te dan el número claro, ese silencio ya te está gritando la respuesta. Si este vídeo te está sirviendo para no caer en una de estas trampas, dale seguir. Aquí no te vendemos humo, te ponemos los números en la mesa. Llegamos al número 1. Número 1. Cricket Club, North Miami. Y cerramos donde esta historia se vuelve carne y hueso, el Cricket Club en North Miami. No es el número más alto del video, ya vimos los 400,000, pero es el que mejor te explica la trampa completa, de principio a fin, con una persona de verdad adentro. Una torre clásica de North Miami, de esas de los años buenos, 220 apartamentos, vecinos que llevan décadas ahí, la vida tranquila que tantos de nuestros mayores buscaban. Aquí la junta del edificio propuso una cuota especial de casi $30 millones para arreglar el techo, la fachada, la estructura. Reparte eso entre los dueños y te da $134,000 por apartamento, según el Wall Street Journal y Yahoo Finance. $134,000 por cabeza, de un edificio donde vive gente jubilada, no inversionistas de traje. Y ahora la historia que resume todo, la que tienes que contarle a cualquiera que sueñe con un condo de retiro en la Florida. Hubo un dueño en el Cricket Club que había comprado su apartamento por $190,000. Cuando le llegó la noticia de la cuota de $134,000, hizo la cuenta que cualquiera de nosotros haría en pánico. La reparación cuesta casi tanto como pagué por el apartamento completo. Su decisión: vender y salir corriendo, con tal de no quedarse a pagar una cuenta casi del tamaño del precio original. Léelo despacio, brother. La cuota de mantenimiento estuvo a nada de igualar lo que costó el apartamento entero. Eso ya no es un gasto, es una expulsión disfrazada de factura. Y checa el otro dato que retrata la locura de esta zona. En el Cricket Club, los precios habían subido 100% desde el 2019. Y de 220 unidades, decenas se pusieron a la venta al mismo tiempo cuando cayó la noticia. Todos queriendo salir por la misma puerta, al mismo tiempo. ¿Y qué le pasa al precio cuando 40 vecinos venden a la vez huyendo de una cuota? Se va al suelo. Así que el que se queda pierde por la cuota. Y el que vende pierde por el remate. No hay salida buena. Piensa en el jubilado que compró aquí precisamente porque $190,000 era lo que le alcanzaba, lo que juntó en toda una vida de jale. Hoy ese mismo señor tiene dos opciones: pagar otros $134,000 que no tiene, o vender barato y perder el techo que era toda su seguridad. La ley se hizo para proteger vidas después de la tragedia de Surfside, y eso hay que respetarlo. Pero el efecto secundario es que está sacando a nuestra gente mayor de las casas que ya habían pagado. Antes de comprar cualquier condo viejo en la Florida por lo que parece un buen precio, hazte la pregunta del Cricket Club. Si mañana me piden una cuota del tamaño de lo que pagué, ¿la aguanto? Si la respuesta es no, ese precio bonito no era una ganga, era una trampa con vista al mar. Cuéntame abajo si conocías este caso, y si te sirvió, ya sabes, aquí seguimos poniendo las cuentas claras. Repasa el mapa, compa. El Cricket Club en North Miami, $134,000 por apartamento. Un dueño que compró en $190,000 y prefirió huir. Mediterranean Village en Aventura, hasta $400,000.
Williams Island, 224,000, que una pareja de jubilados no puede ni pagar ni traspasar. Edificios en Miami-Dade con 50,000 y 30,000 por cabeza. La costa de Surfside con cuentas de hasta 150,000. Y condados enteros, Palm Beach con 72%, Broward con 59%, Miami-Dade con 56%, todos fuera de regla. La advertencia es clara. En la Florida de hoy, el precio del condo es lo de menos. Lo que te puede arruinar es la cuenta que llega después, esa que a veces vale más que el apartamento entero. Entonces te pregunto, cuando mires tu próximo condo frente al mar, ¿vas a preguntar por el estudio de reservas o vas a firmar mirando solo la vista? Porque la vista no manda facturas, la reserva sí. Revisa antes de firmar, no después de llorar.